Bien, nuestra oración delante del Padre es esto, una comunicación en constante y ver a cada uno de ustedes y estar participando en esta convención es justo eso, dar testimonio y evidencia de que el favor de Dios sigue presente entre nosotros. Dios ama esta nación, Dios los ama a cada uno de ustedes y algo que ustedes y los que participamos desde la enseñanza tenemos que recordar es que hay verdades que permanecen sobre todas las cosas. Y tenemos una gran comisión, tenemos un propósito para el cual Dios nos ha rescatado, pero en esa comisión necesitamos encontrarnos con verdades que nos destruyan, que nos lleven a un punto en el que el quebrantado, el humilde de espíritu, se encuentre con este Dios verdadero, con este Dios de la Biblia y algo que tú y yo tenemos que encontrar es que en este púlpito, en este tiempo se ha hablado a través de la palabra, se ha hablado a través de lo que es verdadero, se ha hablado a través de lo que permanece para siempre. Jesús dijo, cielos y tierra pasarán. ¿Cómo te imaginas en un punto en el que el Génesis, el Espíritu de Dios sobre la faz del abismo corrigiendo el caos, el Espíritu de Dios y su palabra dando instrucción para que todo lo que vemos fuese hecho y cada una de las cosas que Dios creaba, cada día Él veía que era bueno en gran manera? ¿Cómo fuiste tú cuando fuiste gestado en el vientre de tu madre y en un punto así dar a luz y tener esta vida, esta pequeña vida? Que quizás había una expectativa, que quizás había deseos, que quizás había así lo que yo no fui. Y conforme fuiste creciendo así, darse cuenta que eso se distorsionó, pero desde el vientre de tu madre fuiste así creado para imagen, creado para su gloria. Y en ese punto tenemos que encontrarnos con que el Dios de la Biblia no es un Dios que se despista, no es un Dios que está parpadeando, no es un Dios que de repente camina a un lado y está en Brasil y ahora camina en el otro y está en España y de repente en el ir y venir así, México. Se me olvidó dónde dejé a mis hijos. No, es un Dios que así sus ojos, su mirada contemplan todo lo que está en la faz para mostrar su poder. Y en esas verdades nosotros tenemos que encontrarnos porque realmente la forma en la que Dios nos ha dado una forma de ver quiénes somos es a través de su palabra. Dios no estaba comprometido en dejarnos algo en lo cual pudiéramos conocerle. Porque simplemente dice Salmo 19 que el firmamento, los cielos, la creación cuenta sus grandezas, cuenta cuán grande es Él y nosotros estamos aquí simplemente como testigos, como una forma de evidenciar que caemos y nos levantamos, nos enfermamos y sanamos, trabajamos y descansamos. Hay un tiempo para todo, pero de una u otra forma tenemos que encontrarnos con que el camino de la eternidad está pasando frente a nuestros ojos. Nunca lo hemos dejado atrás, siempre ha estado frente a nuestros ojos. El camino del perdón está ahí. Por eso el mensaje de Jesús, por eso el mensaje verdadero tiene tanto sentido el día de hoy como tuvo el sentido hace 2000 años. E ir y predicar el evangelio tiene que partir de esto. El que lleva en sus espaldas, el que lleva así marcas en su rostro, es el que carga tus enfermedades, es el que está dispuesto a llevar lo que tú no puedes cargar. Y Jesús dijo en Mateo 11, aprendan de mí que soy manso y humilde. Y ese aprendizaje nosotros tenemos que verlo de ese ejemplo en el que Jesús vino y partió la historia antes de Cristo y después de Cristo y sigue haciendo lo mismo hoy. Tu vida, mi vida, parte de un así tajo en el cual antes de Cristo, ¿quién eras? No quieres saber. Antes de Cristo, no quieres enterarte quién era yo. Mejor te cuento después de Cristo, mejor te digo que después de Cristo encontré a este Dios en la Biblia y encontré en Reto a la Esperanza este Dios que yo necesitaba. Pero antes de Cristo no te conviene conocerme.
Antes de Cristo no te conviene que yo te diga, porque probablemente yo pude haber sido uno de esos que te asalté para seguirme drogando. Pude haber sido uno de esos que así me vi frente a ti y en lugar de saludarte te hice un corte de manga y dije, ojalá te acuerdes de tu mamá en donde esté. Pero ¿cómo es la forma? ¿Y cómo es la forma en la que Dios, el Dios de la Biblia, así ama de tal forma al mundo, ama de tal manera al mundo, que entrega lo único que tiene, y ese Hijo unigénito del Padre se encarna para que como tú y como yo pueda respirar en este mundo con calor, con frustración de tratar con hombres? ¿Te has preguntado por qué Jesús no escogió del pueblo de Israel, de la nación santa, a los mejores? Y escogió a estos discípulos, que entre uno de ellos había uno que lo iba a traicionar. Y a mí me encanta ver en la Biblia que Dios me deja en ese modo en el que yo puedo verme en Pedro. Nos enseñaban ayer que este hashtag, o sea, en esta forma de decir todos somos Judas. Bueno, más bien él dijo todos somos Tomás, pero todos somos Judas. Que en algún momento podemos traicionar lo que Dios ha dicho, pero como para Judas en este momento también fue un punto en el que dijo, voy a entregar a mi maestro. Por 30 monedas de plata entregó al maestro, lo mismo que valía un esclavo, lo mismo que valía así un hombre que era vil. En ese mismo precio consideró traicionar a su maestro, al mismo que le había dejado señales, grandezas, prodigios. Y esto mismo nosotros tenemos que encontrarnos. Predicamos el Evangelio, pero ¿desde dónde nosotros estamos predicando el Evangelio? ¿Desde una opinión? ¿Desde un comentario? ¿Desde una forma en la cual para nosotros está caminando en un paralelo o dentro de todo lo que Dios nos ha dado? Vamos por favor a Josué. Y en el libro de Josué podemos encontrar la vida de un joven que no tenía probablemente qué ofrecer, de un joven que probablemente no tenía la sabiduría de un anciano, de un joven que probablemente no estaba considerado como uno de las grandes promesas, sino un hombre que pudo ver en medio de toda la desilusión que estaban por conquistar la tierra que había sido prometida, y dentro de lo que cabía estos que habían sido enviados, 2 espías, Josué y Caleb fueron estos jóvenes que dijeron, pues sí, a la tierra donde vamos, son gigantes, a la tierra donde vamos, pues no va a estar fácil, pero Dios está con nosotros. Y como decía Jaime hace un momento, a donde tú vas y a la realidad en la cual tú te vas a encontrar no es fácil. Porque de aquí nos separamos de esta convención, pero todo allá afuera está caminando. Otra vez vivimos en paralelos, vivimos en una forma en la que dimensionamos y decimos, pues sí, a partir de mañana, a partir de lunes, este auditorio se convierte en un taller y todas las herramientas, toda la maquinaria vuelve a su lugar y vuelven a traer material y vuelve así a tomar este ritmo, pero la palabra de Dios que ha salido de su boca no regresa vacía. Y desde este púlpito confiamos que todo lo que se te ha dado es el consejo de Dios mismo y que nosotros como instrumentos simplemente nos estamos despojando de lo que nuestros propios ojos han visto. La palabra de Dios no ha regresado vacía, sino que ha cumplido para el propósito que fue enviada: santificación, purificación, perdón, consuelo, esperanza. Conocer al Dios que así ha dado toda la misericordia. ¿Por qué tiene Dios este favor a favor de la humanidad de renovar sus misericordias cada día? Porque nos ama, porque te ama. ¿Y por qué en ese mismo valor y en esa misma misericordia nosotros no podemos perdonar a los que están a nuestro alrededor? ¿Por qué nosotros no podemos perdonarnos a nosotros mismos? Porque carecemos del entendimiento en el que la palabra nos deja ver que necesitamos encontrar al Dios de la Biblia para considerar que todo lo que ha sido puesto es solamente una plataforma en la cual tu vida, mi vida, es ese entorno en el que Dios ha puesto así una
disfunción familiar, una desilusión. Y para que ese templete, todo lo que Dios ha ido poniendo y construido en tu vida es para que Él sume. Y esa suma así viene desde la destrucción y decir, eso que ya deshiciste. Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? No, pues volviendo a barrer y decir, y esto que citaba ayer el pastor Antonio, así, ir y pedir perdón, y ir y comprometerse con lo mismo que él había leído en la Biblia y pagar las deudas, con guardar tu palabra. El joven puede limpiar su camino con guardar todo el consejo de Dios. Toda la Escritura que ha sido inspirada por Dios es útil para enseñarnos, es útil para corregirnos, es útil para instruirnos. Es útil para redarguirnos y en eso nosotros tenemos que encontrarnos que en distintas dimensiones la palabra de Dios ha estado presente, de un camino en el que la eternidad así nos deja ver que Pedro así, ¿será que puedo entrar? Y da el paso y así, y Pedro ¿en qué se sumergió? Los apóstoles dieron el paso, Mateo estando cobrando los impuestos y así ve pasar a Jesús, tú sígueme. Y toma el paso para así dar el paso hacia la eternidad y decir, ¿y si me quedo sin trabajo? ¿Qué importa? ¿Y si esto que voy a tomar como una decisión me equivoco? ¿Qué importa? Porque estoy siguiendo al Maestro. Porque estoy disponiendo toda mi vida, no para que Él me recompense. Después de venir el joven rico y Jesús tener compasión de él y dar una así muy tajante verdad. Es más difícil entrar a un rico al reino de los cielos que a un pobre. Y tú te imaginas que Dios y las riquezas están peleados y en ese mismo conflicto están los apóstoles que le dicen a Jesús, y nosotros que hemos dejado todo, ¿qué nos toca? Y yo que he dejado todo, ¿qué me toca? Una recompensa en lo eterno. Abona, trabaja para lo eterno, porque cielos y tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Conoce al Dios de la Biblia a través de su palabra. Conoce que todo el consejo de Dios que nos ha sido otorgado está a disposición. No tomes el consejo de Dios como muchos de nosotros lo hacemos en nuestros primeros así jalones de estar conociéndolo, y no lo tomes como para decir, bueno, me voy a echar una pestañita, pero antes leo mi Biblia, porque leo mi Biblia y ya me empieza a dar sueño. No, tómalo así como vimos en Salmo 63, en las vigilias de la noche, tómalo como el salmista al amanecer. Y ustedes en esta gran comisión tienen la responsabilidad de que desde aquí se predique la palabra. Pastores, líderes, maestros, estos que están encargados de pastorear el rebaño, encárguense de predicar el evangelio, de exponer todo lo que es verdad. Porque tu testimonio así puede impactar y puede cambiar una vida, pero lo único que sostiene la vida es la palabra, lo que ha salido de su boca, el soplo de Dios. Dicen Colosenses que todo lo que vemos por Jesús subsiste. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, que nunca se aparte de tu boca este libro que contiene sabiduría, que el mundo dice que está escrito por autores, que el mundo dice que son experiencias, que el mundo dice que no tiene sentido, pero este libro contiene la vida. El salmista pudo encontrarse con que el Antiguo Testamento podía vivificar su alma. El testimonio de Moisés, el testimonio de Abraham, el testimonio de así este hermano José, el más pequeño, vendido por sus hermanos. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él.
No cuando te sientas triste, no cuando estés en un modo de decir, bueno, pues ahorita tengo tiempo. No, en todo tiempo, en todo lugar. Que nunca se aparte de tu boca, que nunca esté así separado a lo que tú y yo estamos viviendo. ¿Por qué? ¿Por qué el meditar? ¿Por qué el estar repitiendo? ¿Por qué el memorizar? Porque eso es lo único que te va a dar así un respaldo para que cuando te encuentres en tentación puedas recurrir inmediatamente a donde se encuentra la vida. De día y de noche meditarás, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Hagas y guardes, obedezcas. La obediencia delante de Dios tiene que ver mucho con esto, no solo escuchar y ser un oidor olvidadizo, sino ser un hacedor. ¿Cómo estás haciendo presente en tu vida la palabra de Dios? ¿Cómo estás haciendo que todo lo que Dios ha encarnado en su Hijo Jesús, el Logos, pueda tener así una forma en estructura que tú y yo al escucharlo podamos decir, esto es lo que necesitaba? Alguien que me pudiera poner frente a mí toda la porquería que soy. Alguien que pudiera ponerse frente a mí y decir, tú eres un pecador y necesitas de un Salvador. Y eso para mí es muy claro que en la palabra de Dios me encuentro con eso. Y cada uno de nosotros y cada una de estas sillas representa una vida, representa así todo un mundo de vivencias, pero en lo personal Dios se ha encargado de recordarme que no puedo. Me gusta andar en moto y varias veces me he caído. Dicen que hay dos que manejamos moto y de esos dos existen los que ya se cayeron y los que van a caerse. Entonces, mi vida no se trata de decir cuántas veces me he caído, sino en las formas en las cuales Dios me ha recordado así decir, aquí estuve yo. Y en ese accidente ahí yo estuve para librarte. Y gracias a Dios, Señor, porque no pasó un camión cuando me caí y abajo de la ruta estaba yo y de repente tuve que sacar mi moto porque empezaba a caminar y me iba a arrollar y decir, ¡fiu! La libré. Y una y otra y decir, no, pues creo que ya hasta soy bueno para caerme. Y ahora en pandemia, después de estar asistiendo ahí en la iglesia a personas que se habían enfermado, estar yendo a visitar enfermos, orar por ellos, y así bien espiritual y bien lleno del Espíritu, y predicando el Evangelio y recordando las promesas a estos enfermos, así llego a mi casa, a tu casa ahí en Cuernavaca, estaciono la moto al lado de la alberca. Nunca lo hagas. Prendida la moto, la estaciono, la quiero levantar sobre sus dos patas y de repente se resbala y me caigo a la alberca con todo y moto. Y Dios me deja ver así, ¿ves? Puedes subir, puedes bajar, puedes levantarte, puedes estar así haciendo, predicando el Evangelio, pero necesitas que alguien te recuerde que no puedes solo. Necesitas depender y necesitas obedecer, pero sobre todo necesitas ubicarte que en un punto puedes resbalarte. Y mi hija gritar y así, papá, ¿qué te pasó? ¿Qué le dices? Todo mojado y la moto así sumergida y decir, nada, estoy viendo a ver si aguanta la moto y es anfibio para ver si... No, con toda la vergüenza, toda la mochila, todo el teléfono y así sacar la moto y decir... Gracias Dios porque tienes paciencia de Gracias Dios porque me recuerdas que no puedo hacerlo solo. Y así como la alberca y así como este suceso en la vida del cristiano tiene que llevar a eso una y otra vez y decir no puedo solo. Porque voy y predico el Evangelio, tomo la gran comisión. Pero necesito ese poder de Dios que descienda sobre mí. Hechos 1:8. Y esperen que el Espíritu de Dios así, para que puedan dar testimonio en Samaria, en Judea y por toda la tierra. Predica el Evangelio, pero susténtalo en su palabra.
Habla a las personas de Cristo, pero diles, este es el mismo Jesús, porque en un punto Josué, el depender de la palabra, tuvo que venir de esto. Una y otra vez se repite una instrucción: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Y qué crees? Que somos bien buenos para decir, bueno, pues eso de prosperar mi camino y que todo me salga bien, eso sí lo agarro. Pero no perseveras. No meditas de día y de noche, sino simplemente quieres tomar de Jesús lo bueno, quieres tomar de Jesús sus promesas, quieres tomar de Jesús su perdón, pero no quieres someterte a su voluntad. Y para predicar el Evangelio y ser testigo, necesitamos estar así, sometidos a su voluntad, sometidos a su poder. Encárgate de que desde este púlpito así se te esté recordando que no puedes solo. Necesitas el Espíritu de Dios en tu vida. Necesitas encontrar que el testimonio de Jesús es el único que cambia. Y necesitamos encontrarnos ahí una y otra vez, porque mi moto finalmente tuvo que sacarle el agua, tuve que hacer lo necesario para que pudiera volver a funcionar. Pero mi vida a veces ha estado así sumergida, en un punto en el que parece que nada puede hacerla funcionar. Y mi vida ha estado en ocasiones sumergida en depresión, en ansiedad. Y tengo que encontrarme con el Dios de la Biblia que dice, yo de aquí no me he movido. Dios desde su palabra no se ha movido. Y sigue ofreciendo lo mismo para ti y para mí hoy, como lo fue hace 2000 años, como lo fue hace más de 5000 años para Josué. Esfuérzate y sé valiente, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, porque en este libro hay vida, porque en este libro hay perdón, porque en este libro hay espejos en los cuales tú puedes encontrarte y decir, yo soy igualito de incrédulo que Moisés. Yo soy igualito de rebelde que Jonás, que lejos de ir y predicar las buenas noticias del Evangelio y hablar lo que Dios le había encomendado, le había dado la comisión de ir, Jonás, ¿qué hizo? Vámonos del otro lado y vamos entonces a tomar todo lo opuesto, porque Nínive no se lo merece. Y a veces como Jonás, y a veces nuestra ciudad, nuestra colonia como Nínive, consideramos que no se lo merece. Y la respuesta del pueblo, de la nación, del rey en Nínive fue así, desgarrador. Un ejemplo para muchos, un avivamiento. Y Jonás así, esto es lo que necesitaba hacer, y se enoja. Pero el Dios de la Biblia sigue así para México, trayendo y dándonos la esperanza de que necesitamos un avivamiento. Cristo viene. Y necesitamos encontrarnos con estas verdades, porque tarde que temprano, como las jóvenes insensatas y sensatas, en lugar de tener nuestra lámpara llena de aceite, vamos a estar en un modo de que, no, pues yo estaba en el Oxxo haciendo una recarga. No, pues es que yo estaba esperando que me llegara el mensaje. No, pues es que así, estar ahorita aquí en Tlaxiaco y decir, pues es que no me entran las notificaciones y ¿qué estará pasando? Nada. Dios ha apartado este tiempo para que tú y yo escuchemos y recordemos que la gran comisión necesita así venir desde esta instrucción en la que Jesús les dice, toda autoridad, toda potestad, toda libertad para yo enviarlos me ha sido dada. Vayan y prediquen el Evangelio y asegúrense que desde la palabra sea predicada. Y asegúrense de que ustedes, al estar abriendo sus labios, pueda venir con un fundamento. El yo opino, el yo entiendo, el yo pienso. Va a llegar un punto en el que no te va a dar el suficiente fundamento, porque es mejor decir, la palabra de Dios dice.
Y si no me crees, peléate con la verdad. Y fin de la discusión. Y por eso lo que Jaime así solícito en nuestra iglesia es que tú y yo tengamos una Biblia impresa. Una Biblia en nuestras manos que así este sonido, en donde tú estés, pueda ser algo que una y otra vez así tú anheles. Porque puedo así asegurar que el soplo de Dios así en cada lugar que se abre una Biblia está así trayendo vida, trayendo esperanza, trayendo perdón. Vamos por favor a Hechos 17. Y esto que escuchas, hay iglesias que ya no lo tienen. Hay lugares en los cuales se predica la palabra, pero ya no es necesario esto. Ya abran sus apps. En YouVersion vamos a encontrar. No dependas de lo que así un dispositivo móvil te da, depende de lo que es fijo, lo que es eterno te está otorgando. Dice mi pastor que tu Biblia huela a ti, que tu Biblia tenga huellas de lo torpe que eres y se te cae el café, y hay boronas así de galleta cuando estás leyéndola, hay marcas así de sangre que después de pellizcarte y estás así, chin. Asegúrate que sea un reflejo de que lo que estás perseverando y que nunca se aparta de tu boca es lo que te mantiene con vida. Asegúrate. ¿Alguna vez te pusieron yeso? ¿Alguna vez te lastimaste y ese yeso, uno de los anhelos era que le pusieran la firma a tus amigos y así para que te recordaran así? ¿Dónde está ese yeso? Porque en su momento representó valor, pero ahora ese yeso ya pasó. Cielos y tierra pasarán y ese yeso. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Asegúrate que el sello de Dios y de su palabra esté en tu corazón. Asegúrate que sus palabras estén en tus pensamientos. Asegúrate que todo lo que está escrito puedas llevarlo cautivo y decir, la neta no le entiendo nada. Pero tengo la confianza que Dios me va a dar el entendimiento. Y que en algún momento voy a poder llegar delante de Él y decir, a eso te referías. Como cuando tu mamá te decía, no hagas eso. Ay, mamá, ¿quién te dice eso? Como si supieras todo. Y tiempo después tienes a tus hijos y te das cuenta que lo que tu mamá decía así, tenías razón y dices, todo lo que siembras cosechas y ahora me toca así criar a estos y decir, no tengo la paciencia, no tengo la forma porque mi mamá tenía mucha razón. Algún día lo pagarás. Hechos 17. Y en Hechos 17 tenemos a Pablo predicando en Tesalónica, pero algo que quiero tomar énfasis y encontrar es que el testimonio de Pablo, una o dos o tres o hasta 4 veces así fue dado por él y él caminando a Damasco fue tirado y la gloria de Dios frente a él. Pero si te das cuenta, el testimonio de Pablo no fue la punta de lanza, sino que el testimonio de Pablo simplemente fue algo que Dios usó para que alguien como Herodes Agripa, un rey, pudiera decir, por poco me persuades. Pero la forma en la que predicaba el Evangelio Pablo venía desde las Escrituras. La forma en la que predicaba Pablo venía desde la revelación divina en el cual Dios le había dado a través de su palabra. Y dice Hechos 17, versículo 1, pasado por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo aprovechaba las sinagogas para anunciar el Evangelio. Y si te acuerdas, uno de los propósitos de Jesús es que Jesús vino a los suyos y los suyos le rechazaron.
Pablo, pasando por Tesalónica en una sinagoga, comienza a hablar, y Pablo, como acostumbraba, versículo 2, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Y ojo, la discusión no se trata de, no, yo puedo más, tú puedes más, mi Dios, así. ¿Te acuerdas cuando tenías, bueno, en mi caso, unos tenis y tenías como que la validez de que si tus tenis rechinaban eran buenos? Y así a ver qué tenis rechinan más y estabas en ese modo, pero a lo mejor en esta parte así, Pablo no está diciendo así, ay, mis tenis rechinan más y entonces en eso discuto, no. La discusión viene desde versículo 3, declarando, desde la declaración de las Escrituras, desde la exposición bíblica. Versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Es el que fue prometido desde antes de la fundación del mundo como este que había de redimir a una nación. No discutas, no tengas a bien el generar opiniones y controversias desde tu testimonio, porque tu testimonio de por sí es una evidencia. Ninguno de los que estamos aquí podemos quitar lo que Dios ha tratado contigo y decirte, ay, no, eso no es cierto. No, sí es cierto. Dios me rescató del hoyo y Dios sabía que el camino que llevaba era así, camino de muerte, y Dios así hizo hasta lo imposible por cerrarme el camino y decirme, aquí estoy. Declara y expón las Escrituras y pide a Dios que en el lugar en donde tú estés y a la iglesia a la que tú vas, que desde este púlpito sea expuesta toda verdad. Declarando y exponiendo. Y ahora vamos por favor a 1 Tesalonicenses, que es en donde Pablo está citando y exponiendo todo lo que está escrito. Y te aseguro que muchos de los que estamos frente así anunciando el Evangelio y desde un púlpito, no nos damos cuenta del fruto inmediato. No nos damos cuenta de esto que en oraciones Dios está sustentando. Pero la palabra de Dios que permanece para siempre, va a llegar un punto, va a llegar un momento en el que te va a poner frente a la verdad y decir, ¿me sumerjo en la eternidad o sigo caminando en este parámetro en el cual así me estoy llenando de los deleites de este mundo o simplemente me sumerjo? Y ese es mi deseo hoy. Que si de todo lo que has escuchado, si de todo lo que has visto en repetición en Marcos, en Mateo 28, en Romanos 12, ayer 2 veces se citó la misma porción. Si de tú todo eso que te estás llevando así, ay, es que dicen lo mismo. Mi oración es que tú te lleves esto. Que de donde va a emanar la vida, de donde tú vas a poder encontrar el perdón, viene de aquí. Viene del Padre, viene de todo lo que Él nos ha dado. Y otra vez decía al principio, Dios no estaba comprometido con dejarnos un testimonio. Dios no estaba comprometido para nosotros dejarnos algo que fuera de valor eterno. Por amor a Él mismo, nos ha dado todo lo que Él tiene. Y Jesús les dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, pero les dejaré mi espíritu. Colosenses 1, versículo 6, dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. Imitador, alguien que se hace así mimetizado. Una y otra vez Pablo dice, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es, tiene una nueva esperanza, pero el paralelo de esa porción en Gálatas 2:20 es, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo en el afán, lo que ahora vivo en la ansiedad, lo que ahora vivo en este cuerpo carnal, lo vivo en la fe.
en la esperanza de saber que Dios así me ha dado un ejemplo. Imitadores de nosotros y del Señor. Dice, ¿recibiendo qué? La palabra en medio de gran tribulación. ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Cómo te dejó la pandemia? ¿Cómo te dejó tu adicción? En medio de una gran tribulación, en medio de todo un desorden. Recibiendo la palabra. Recibe la palabra hoy, en medio de tu tribulación. Porque lo único que va a traer gozo a tu vida es así, ser lavado con su palabra, y es la llenura del Espíritu Santo. Donde hay una Biblia, puedes asegurarte que ahí hay gozo porque hay esperanza. Pero esta Biblia no necesita ser la Biblia del domingo, no necesita ser la Biblia del estudio de entre semana, la Biblia de la cajuela del coche, la Biblia de tu mochila que así la sacas cada semana y le tienes que quitar las cucarachas para poderla leer, sino que tiene que ser parte de tu vida. Asegúrate que así cada una de las verdades esté tatuada en tu corazón. Y que si Dios ha dado esta promesa, que el que comenzó la obra ha prometido terminarla hasta la perfección, asegúrate de eso, porque el día de Jesucristo está por venir. Y esa perfección nos tiene que encontrarnos ahí y decir, pues al menos yo no estoy esperando que el gobierno cambie, que todas las condiciones sociales cambien. Porque si te das cuenta, ¿en qué quedó el nuevo normal? La nueva normalidad, ¿en qué quedó? En que todo está funcionando como funcionaba antes, pero el nuevo normal así nos puso un tapabocas, nos puso así un distanciamiento social, pero la palabra de Dios que permanece para siempre así sigue siendo la misma ayer, hoy y siempre. Dios no cambia. Imitadores. Versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada ¿qué? La palabra. No las opiniones, no los comentarios, no lo que yo escuché. ¿Cuál será el testimonio del ciego Bartimeo después de ver a Jesús crucificado y decir, ese hombre me sanó? ¿Cuál fue el testimonio de este ciego? De este ciego después de ser enviado a Siloé y muchos venir de regreso y preguntarle, ¿qué no es el ciego? ¿Qué no es este gadareno que así se golpeaba? ¿Qué no es este hombre que estaba mendigando y ahora sí está viendo y está en su cabal juicio? ¿Qué no es este Bruno que aventaba huevos en la calle y tocaba timbres y se echaba a correr y pateaba las puertas? Y ahora en su cabal juicio así está abriendo una Biblia y esperando todo de Dios. Y ese puede ser tú. Y ese testimonio que tú puedes dar así como el del ciego, decir, yo lo único que sé es que el que así está frente a ustedes y le están persiguiendo es el que me regresó la vista. Y el testimonio de ese ciego es que antes no veía, mas ahora veo. Y este es el testimonio de muchos, que lo que antes no veía, lo que antes no entendía, ahora lo entiendo y entiendo que se dirige a mí, pecador. Y el ciego, Bartimeo, su testimonio, ¿cuál fue? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y Jesús así no tuvo misericordia de él? Claro que sí. ¿Y cuál fue esa misericordia? Abrir sus ojos y encontrarse con el que le dio la vista y decir, Jesús, hijo de David. Y quizás el ciego Bartimeo no nos da un nombre, simplemente el hijo de Timeo es este que pudo haberle seguido y pudo haberse encontrado que predicar el evangelio para él venía desde su testimonio, pero necesitaba encontrarse con que ese mismo Jesús, hijo de David, estaba profetizado. Profecías a lo largo del Antiguo Testamento que estaban señalando para ese momento, para que en un momento sanara a los cojos, les diera vista a los ciegos, y Jesús pasando y así dándole vista a los ciegos, sanando a los cojos, resucitando a los muertos, y es ese mismo Jesús que sigue haciendo lo mismo hoy, cojo, ciego.
Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convirtisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Y qué me llevo yo de este tiempo? ¿Qué me llevo yo de esta convención? Esto, ver cómo el testimonio de hombres y mujeres que han abandonado la idolatría, que han abandonado y se han convertido al camino. Conversión significa que un giro de 180 grados, que de camino a la muerte ahora regresas y te encuentras con Jesús y dices, Jesús, era lo que yo necesitaba. Y quizás tú hoy, como el hijo pródigo, ya traigas así todo una lista de cosas y así he pecado contra ti y ahora voy a regresar a casa de mi padre y le voy a decir que me perdone. Y si te das cuenta en la parábola del hijo pródigo, el intercambio, la comunicación que hubo entre el padre y el hijo fue esta: tomarlo y darle un gran abrazo. Y besarle su cuello ¿y a qué olía el hijo pródigo? No me importa, porque este momento es el que así, y así tú estás hoy. Y así hoy te ha recibido el Padre y así hoy vas a poder encontrarte con ese Dios que, perdóname porque hice esto y esto y esto, y el Padre así, no me importa. Lo único que me importa es encontrarme contigo. Y todo lo que escuchamos hoy, todo lo que hemos escuchado en este tiempo, todo lo que vamos a escuchar en unos momentos así viene de su palabra. Y yo me llevo esto, que el testimonio y estas conversiones que Dios ha dado en este lugar es porque Dios existe. Es porque Dios está vivo. Es porque Dios así sigue moviéndose entre nosotros. Es porque Dios, a pesar de nosotros, sigue siendo vigente. Y si no vas y lo haces tú, ir y predicar el evangelio, no te preocupes, va a haber otro. ¿Y quién lo hará? Cantábamos en la alabanza, ¿y quién lo hará? Y estuvo Isaías diciendo, heme aquí, envíame a mí. Y hoy oramos para que haya así profetas entre nosotros. Y hoy oramos para que haya predicadores entre nosotros. No, yo no, ¿por qué? No lo sabes. Pero Dios sí. Oramos, Señor.